Thaís Gadea Lara, esta semana, si la seguías en redes, estaba preocupada por esta banalización que se ha hecho en algunos medios de comunicación sobre esta cuestión que resulta central y que entraña tanta seriedad para tomar acciones urgentes. Estabas muy encendida, Thaís. Te preocupó cómo los medios argentinos trataban la cuestión, ¿no? Sí, bueno, buen día, chicos. Buen día. Quiero que sepan que estoy muy atenta escuchando desde Caro Ver, ahora también la entrevistada, que hizo una descripción de París que me ubico un poco en París, ¿no? Y se escuchaban ahí las sirenas de fondo, pero sí, a ver, creo que no era solo de los medios locales. Muchas veces cuando hay noticias así que vienen de afuera, los medios locales reproducen un poco sí. lo que sale en medios de allá, pero por ejemplo acá tengo algunos de los títulos que yo anoté: Europa hierve, el infierno de la ola de calor, Europa se derrite, Europa arde. Y la pregunta, ¿no?, que un poco fue lo que vos empezaste conversando con Carolina Vera, es esto de qué efecto realmente se genera con eso en la gente, ¿no? Durante las últimas semanas hemos visto también títulos que hablaban de que la civilización se iba a acabar en 2050 por el cambio climático. Si yo a alguien, ¿no?, le doy a leer eso, a alguien que no está en tema de lo que está pasando en el día a día, bien científicamente con el cambio climático o con las negociaciones desde el punto de vista más político, y te va a decir, bueno, ¿para qué voy a hacer algo, no? Si total en 2050 se acaba la civilización. Entonces me parece que ahí está también la responsabilidad que tenemos los comunicadores en cómo tratar estos temas. Y lo que es aún más interesante, cuando uno veía, por ejemplo, otro de los títulos que vi era Verano Asesino. El problema de esas notas es que cuando uno entraba, únicamente estaba el dato de color de a cuánto llegaba la temperatura, pero no hablaba, por ejemplo, de los riesgos que realmente esto implica, en donde después lamentablemente vemos que hay personas que han fallecido por las altas temperaturas y porque quizás no se tomaron las medidas necesarias para evitar que esa persona, no sé, escuché uno de los casos de un chico de 17 años que falleció trabajando en el campo, y quizás una de las medidas tiene que ser que en determinados horarios no se puede estar tan expuesto trabajando, ¿no?, en áreas rurales. Entonces, me parece que incluso esos títulos, ¿no?, de Europa arde o Verano asesino, tienen mucha información detrás para decir que tampoco uno la encontraba en las notas. Hablemos un poco de los liderazgos y esta cuestión. En esta semana, para seguir un poco en la región, sí, Emmanuel Macron puso algunas condiciones para firmar el famoso acuerdo entre la Unión Europea y nuestra región, referidas directamente a las cuestiones que tienen que ver con las emisiones que se producen y que conforman el calentamiento global. Pero paralelamente, en las últimas horas, los jóvenes que manifestaban justamente para que cesen las emisiones en el mundo entero fueron reprimidos en su país. ¿Cuál es el abordaje necesario? ¿Por dónde deberíamos ir, te parece, para comprender mejor? A ver, por un lado, desde el año pasado nosotros estuvimos en Argentina, se tuvo, ¿no?, la presidencia del G20, y ya uno ahí lo había escuchado muy contundente al presidente de Francia, Macron, diciendo que Francia no iba a firmar acuerdos comerciales con países, ¿no?, que no iban a permanecer en el Acuerdo de París. Y esto en realidad estaba en referencia con que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea suponía que dentro del Mercosur, digamos, está Brasil. Y Bolsonaro, al igual que Trump, dijo, ¿no?, manifestó su intención de sacar al país del Acuerdo de París. Ahora, ahí está una cosa en lo discursivo y después en la práctica. En la práctica todavía, digamos, tanto Estados Unidos como Brasil están dentro de lo que son las negociaciones del Acuerdo de París. Según lo que salió ayer en el comunicado de prensa que dio la Unión Europea después de la firma del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, se dice textual: implementar efectivamente el Acuerdo de París, con lo cual esto se da a entender que ese punto se llegó, ¿no?, a la cuestión, y se entendería que entonces Brasil continuaría con la implementación del acuerdo. Hay un capítulo también en este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea destinado a desarrollo sustentable, según este comunicado de prensa, donde hay cuestiones sobre manejo de bosques, negocios responsables y agricultura. Ahora, recién cuando yo escuchaba hablar
esta mujer que estaba en Francia y que hablaba de, bueno, todo el mundo habla, también el presidente habla. Después la verdad es que ayer las imágenes que llegaron desde París y que las pueden ver en la cuenta de Twitter de Sábado Verde que las subieron, la verdad es que eran un poco escalofriantes, ¿no? De ver cómo la policía rociaba con gas lacrimógeno a los activistas climáticos que estaban pacíficamente exigiendo, vaya paradoja, en el día más caluroso en la historia de Francia. Entonces ahí es donde vos me decís, bueno, y los discursos políticos y la acción práctica es el problema, ¿no? El mundo está lleno de contradicciones. En Argentina estamos empezando a celebrar este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea por la cantidad de cabezas de ganado que podríamos exportar o la cantidad de carne argentina que le vamos a vender a la Unión Europea. Ahora, sabemos fehacientemente que el ganado provoca en el mundo entero el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y qué celebramos entonces? Y es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que sí, que hay que tener en cuenta, mira, voy a tomar algo de una de las frases que dijo Patricia Espinosa, que es la secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas en Cambio Climático, básicamente quienes están a cargo, ¿no?, de todo lo que es la coordinación del Acuerdo de París. Y esta semana en una conferencia de prensa, ella dijo que la lucha siempre histórica fue entender que cuando hablamos de cambio climático no estamos hablando únicamente que le ocupa a los ministerios de ambiente, le ocupa a todos los ministerios. Claro. Entonces me parece que a veces se trata, bueno, el Acuerdo de París le corresponde, ¿no?, a tal, quizás, por ejemplo, Cancillería y Ministerio de Ambiente, pero me parece que no se entiende que esto es una cuestión transversal y que debería estar transversalmente, como vos decís, en esas decisiones que se toman a futuro y que hoy se celebran. Argentina tiene un gabinete de cambio climático donde están todos los ministros. Sí, así es. Y de hecho, esta semana hay una semana de acción climática en donde ahí vamos a ver cuál va a ser el anuncio que se va a hacer del Plan Nacional de Adaptación. Porque vos sabés que la lucha, digamos, frente al cambio climático tiene que incluir, por un lado, mitigación, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también, por otra parte, la adaptación. Lo que veníamos escuchando recién, frente a veranos que van a tener temperaturas más elevadas, ¿cómo nos vamos a adaptar, no? Porque la realidad es esa, es que hay efectos que ya se van a ver más allá de las medidas que se tomen, y es importante que haya una adaptación a eso, y sobre todo que haya una adaptación pensando siempre en los grupos más vulnerables, ¿no?, que a veces quedan un poco relegados en toda esta negociación más política. ¿Con qué cerrarías, Thaís? Tenemos el minuto final. Yo creo que varias cosas. Creo que se viene la segunda mitad del año, es muy importante para la acción climática, pero que creo que va a ser muy importante desde el punto de vista no discursivo, sino desde el punto de vista de la práctica. Como dijo Guterres cuando convocó para septiembre a los líderes políticos, que vengan con planes y no con discursos. Y me parece que eso, tanto en la cumbre que va a haber en Nueva York en septiembre, como en la COP25 en Chile, va a tener que ser la clave, que haya concretamente pasos a seguir y no que sea meramente un discurso de, bueno, declaramos la emergencia climática, pero al otro día, ¿no?, estamos dando la bienvenida a más explotación de combustibles fósiles. Querida Thaís, muchas gracias por el compromiso, como siempre, por todo lo que haces y por este aporte en particular a Sábado Verde, ¿eh? No, muchas gracias y buen fin de semana para todos. Thaís Gadea Lara es periodista especializada en medio ambiente, la podés encontrar en redacción, en Conexión Coral y en todas las redes durante todo el tiempo.